اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhi ajma'in. Continuando con estas manifestaciones de la corrupción en la sociedad árabe preislámica, antes de la venida del profeta, la aparición del Islam, dijimos en la clase anterior que había dos características fundamentales, una el tema del fanatismo y la otra el tema de la venganza. Ahora vamos a continuar hablando de lo que aparece muchas veces como otra de las manifestaciones y de las características famosas del árabe de esa época, que es el enorgullecerse de sus orígenes tribales o del clan o de su familia, digamos. Generalmente siempre se enorgullecían por tener tal origen, de tal abuelo, de tal padre, de tal hombre, por ejemplo, entre los antepasados. Y especialmente se daba esta lucha, digamos, también de poderes entre dos grupos, los árabes del norte y los árabes del sur, que a los del sur le llamaban al-Qahtaniyin, porque su antepasado era Qahtán, y a los del norte le llamaban al-Adnaniyin, porque su antepasado era Adnan, de los abuelos del profeta. Entonces, constantemente, digamos, se sentía esta manifestación de este orgullo también basado en una especie de fanatismo. Podríamos decir que el orgullo sobre el origen no es más que también una nueva forma de fanatismo o una nueva manifestación del fanatismo. Es por eso que también, y ahora hablando del tema de los antepasados, se le daba mucha importancia a lo que llaman ilm al-ansab, digamos la ciencia de los antepasados, la ciencia de la genealogía o del árbol genealógico, que generalmente hasta hoy en día tenemos entre los árabes, digamos, gente que está dedicada al tema de la genealogía y el tema de conocer específicamente a quién pertenece cada grupo o cada familia o cada clan o cada tribu. Hoy en día entre los árabes es muy difícil, por ejemplo, no saber a quién pertenece, por ejemplo, tal zona o tal familia o tal apellido. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años que viví en el Líbano, que como que todo el mundo conocía casi podríamos decir, familia por familia, apellido por apellido. Yo le decía, por ejemplo, me llamo fulanito, decían, bueno, seguramente sos de tal zona, de tal pueblo, tu abuelo es tal. A pesar de que, digamos, a nosotros nos cuesta, ¿no?, poder conocer eso, porque no se le da importancia directamente al tema de los apellidos y de la genealogía de las familias, o porque directamente se hace difícil, pero para ellos no, es totalmente normal, en el mundo árabe especialmente, conocer, por ejemplo, que tal familia pertenece a tal tribu a tal clan, o tal clan a tal, antepasado. Entonces, es otro de los temas que aparece, digamos, dentro de las características de esta sociedad. Después el tema de las guerras, el saqueo y la matanza. Era una cultura muy bélica, una cultura de mucha violencia, una cultura de saqueo y matanza, pero como moneda corriente, digamos, de su cultura. Y obviamente todo estaba dedicado al tema de la defensa de la tribu, o sea, las guerras que se daban no se daban con otros pueblos, otras civilizaciones, otras culturas, otras geografías, sino se daban entre ellos mismos, ¿no? O sea, tribus, habitantes de una misma zona, lo que nosotros llamaríamos hoy nación, serían guerras civiles para nosotros hoy. Es decir, que dentro de un mismo, digamos, límite geográfico, de una misma superficie geográfica, ellos simplemente, digamos, por ser tribus diferentes, ni siquiera étnicamente, ¿no?, ni siquiera en la raza, ni siquiera tampoco de idioma, era una nación, porque tenían todo, digamos, los puntos en común que tienen que tener un pueblo bajo una nación, digamos, bajo los parámetros de una nación. Entonces constantemente había matanzas, saqueos y guerras entre ellos. Lo único que respetaban, por ejemplo, era lo que llaman los meses sagrados, el Ashhur al-Hurum, que son del Qiyada, del Hajja, Muharram y Rajab, es decir, los últimos 2 meses del año y los últimos
y los primeros 2 meses del año. O sea, Muharram y Rajab, que son los primeros 2 meses, unidos a los 2 meses anteriores del año pasado, o sea, del Qiyada y del Hajja, que supuestamente esto es una costumbre que, digamos, heredaron de la época de Abraham, del profeta Abraham, que también había estado en Meca y de hecho fue quien reconstruyó él la Kaaba junto con su hijo Ismael, como lo cuenta el Corán. Entonces, una de las costumbres que tenían ya de esa época era que en esos 4 meses no se guerreaba, no se podía hacer una batalla porque eran meses sagrados. Fuera de eso, pasaban el año en guerra, matando, saqueando, robando y de esa manera. Y la última característica, hay muchas otras, pero estas son las que, digamos, eligió el autor del libro para poder, de alguna manera, poder resumir el tema de la historia, es lo que tiene que ver con la visión que tenían acerca de la mujer, que es obviamente deplorable y es totalmente denigrante la forma que tenían de trato y la visión que tenían sobre la mujer. Como bien dije anteriormente, cuando ellos, por ejemplo, nacía una mujer, se ennegrecían sus rostros, dice el Corán. Digamos, el hombre se ponía muy mal, normalmente era enterrada viva la mujer, y normalmente la mujer que vivía, que lograba salvarse de alguna manera, o que por necesidad tenía que vivir, solía, digamos, tratársela como una mercadería. Solía ser una sirvienta del hombre, solía no tener derechos sociales en ningún sentido, como el derecho a la herencia, y no solo eso, sino que ella era considerada justamente parte de la herencia. O sea, cuando un hombre moría, heredaba a sus hijos, también sus mujeres. Y de hecho, cuando un hombre tenía más de una mujer, que era lo normal, obviamente, y cuando moría tenía varios hijos, esos hijos que heredaban las mujeres, si no era su madre, se casaban con ellas. O sea, suponte que yo tenga 5 mujeres y tenga 10 hijos, esos 10 hijos eran herederos de las 5 mujeres, y entre esas 5 mujeres, la que no era madre de uno de esos hijos, se casaba con ese hijo porque era una mercadería, digamos. Entonces era un trato, obviamente, muy opresor, muy injusto, por varios motivos. Primero decía porque la mujer no sirve para la guerra, para la lucha, y como en la mentalidad árabe, digamos, el hombre tenía que salir a defender a su tribu, y había constantes guerras, entonces había que, digamos, era beneficioso para su sociedad aquel que podía defenderse, aquel que podía matar, aquel que podía morir en la guerra. Entonces, como la mujer no servía para eso, por su debilidad, digamos, frente a la fortaleza digamos, corporal del hombre, entonces era una desgracia para ellos una mujer, porque había que primero mantenerla, después tenía que, digamos, estaban obligados a estar con ellas, sin tener ese beneficio de la defensa. Y lo otro por el miedo a que sean prisioneras, porque en las guerras, digamos, generalmente también estaba el tema de tomar como prisioneras a las mujeres. Entonces, la visión que tenían, podríamos decir que es realmente una manifestación de un salvajismo absoluto, una manifestación de una forma de pensamiento y de vida totalmente alejada, no a la religión ni a la ética, sino a la misma humanidad, o sea, y yo diría algo más que eso, a la animalidad, hasta es extraña a la animalidad, porque los animales mismos, digamos, no hacen con sus hembras, digamos, lo que hacían estos verdaderos animales humanos, que eran los árabes de la Arabia preislámica. Y de hecho, muchas de las cuestiones que después el Islam va a plantear como leyes en el tema de la mujer es justamente para proteger los derechos de la mujer, porque no se olviden que el Islam vino como una revolución cultural y social a esta sociedad que tuvo la obligación de educarla en una cultura totalmente diferente a la de ella, que era la cultura del respeto a la mujer, la cultura de la igualdad a nivel, digamos, existencial, la cultura de proteger a la mujer, la cultura de la manutención a la mujer y la cultura de el respeto a sus derechos, digamos. Tomando en cuenta, obviamente, las diferencias que existen entre hombres y mujeres, porque tampoco el Islam considera una igualdad absoluta, como se trata muchas veces este tema en Occidente, de la igualdad de géneros, ¿no? Uno, digamos, que tiene un intelecto sano, una mente clara, se da cuenta de que existen diferencias entre hombres y mujeres, si no serían, digamos, injustas las leyes que
consideran a los dos exactamente iguales en los recursos, en las posibilidades, en las potencialidades, en los poderes, es obvio que existen diferencias. Que esas diferencias no hacen a uno mejor que otro ni superior, o sea, no tienen nada que ver la diferencia con la superioridad. Los distinguen, o sea, cada uno tiene su propio valor y cada uno tiene su propio referente de perfección y criterio, digamos, de desarrollo. Por lo tanto, el Islam propone las leyes justas, que es justamente poner cada cosa en su lugar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.